Buenos días, que Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa El Hombre y la Biblia. Que Dios te bendiga más, bendiga tu casa, bendiga tu entorno. Recuerda que este programa trata en esta ocasión las dos teologías de Israel. Simiente que viene de Jesucristo y descendencia que viene de Moisés, o sea, de Jacob. Son dos teologías diferentes. Simiente que viene de Jesucristo y descendencia que viene de la descendencia de Jacob. Acompáñame a leer Deuteronomio 29, por favor. Y también ve buscando a Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Quiero compartir todo este texto bíblico contigo. Busca tu Biblia de donde la tenga. Yo no sé dónde tú tienes tu Biblia guardada, pero búscala, por favor, que quiero compartir estos dos textos bíblicos. Y si no la encuentra a tiempo, por favor, no deje de leerlo. Vamos a estar leyendo en la Biblia Reina Valera 1960, para la gloria del Padre, porque Él es el Creador, envía a su Hijo a salvar la humanidad. Para la gloria del Hijo, porque Él manda a predicar el Evangelio. Para la gloria del Espíritu Santo, porque Él es quien trae la palabra de salvación. Dice Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora pasamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El 21, por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tus palabras, que son fieles y son verdaderas. Gracias, Señor. Como podrás saber, dentro del programa que estamos desarrollando, las dos teologías de Israel, simiente y descendencia, se encuentra el tema, las dos, vamos a ponerle más fácil, los dos textos que hallamos en la Biblia, para que los pueda comprender mejor. Estos dos textos son absoluto y relativo. Como ya te he dicho en los programas anteriores, cuando el texto es absoluto, ningún hombre lo puede cambiar. Nadie puede impedir que Jesús te perdone. Nadie puede impedir que Jesús te ame. Nadie. Es un texto absoluto. Nadie puede prohibir los juicios de Dios. Nadie puede prohibir los juicios de Dios. Entonces hay textos que son relativos y textos que son absolutos. En el día de ayer una persona me preguntó, ¿por qué se adora a un solo Jesús? Hay tantas religiones. Oye, la Biblia te lo explica. ¿Cómo? Yo sí, porque la Biblia ya misma se interpreta. La Biblia te enseña que hay dos tipos de textos. Uno absoluto y el otro es relativo. Cuando analizamos a los escribas y fariseos, muchos se apartaron de aquella religión, de los escribas y los fariseos,
incluyendo a los profetas. ¿Por qué se apartaron? Porque habían tomado textos relativos como doctrina, porque habían tomado textos relativos como predicación. Luego los apóstoles, aunque entraban a los templos, tenían que salir de los templos. Aunque los apóstoles entraban a los templos a predicar, tenían que salir de ahí por la persecución que había. ¿Por qué era la persecución? Porque los escribas fariseos habían hecho doctrina de textos relativos y estaban predicando de textos relativos. Más adelante luego comprobará que los apóstoles eran todo uno y tenían un solo sentir, una sola predicación. Se llama histórico-gramatical. Pero ¿qué pasa? Que cuando fallecieron los apóstoles, ya que los mataron, para que entienda mejor, vinieron otros que tomaron textos bíblicos relativos y los presentaron como absolutos, haciendo doctrina de esos textos bíblicos. ¿Qué hicieron? Se apartaron mucho. Se apartaron mucho y comenzaron cada quien a formar su grupo. ¿Por qué? Porque esos textos bíblicos relativos, presentándolos como doctrina, esos textos bíblicos relativos, presentándolos para la predicación, es lo que no permite que las religiones se pongan de acuerdo. Para que las religiones se puedan poner de acuerdo, deben de sacar los textos bíblicos de la predicación y la doctrina. Una vez que todas las religiones saquen los textos bíblicos relativos de la predicación y la doctrina, se podrá tener una sola iglesia. Pero esos textos bíblicos relativos, aplicándolos como doctrina y predicación, continúan más adelante. Y es por eso que cuando Martín Lutero protesta, lo hace porque estaban usando textos bíblicos relativos, presentándolos como absolutos. Pero lo más duro del caso es que Martín Lutero era sacerdote. Y después que él descubre eso, y cuando lo descubre, renuncia, o mejor dicho, trató de cambiar eso dentro de la iglesia. Pero como Martín Lutero no pudo cambiar eso, tuvo que salir. Y todavía hoy continúan las divisiones de las religiones. Todavía hoy se continúan las divisiones de las religiones, porque no permiten la gramática en su doctrina. Y mientras no permitan la gramática en su doctrina, van a estar presentando textos bíblicos relativos como absoluto. Y ahí es donde viene el problema. Si las religiones vuelven atrás, si las religiones vuelven a la antigüedad de los apóstoles, en que solo se predicaba de textos bíblicos absolutos, tú nunca vas a ver en tu vida que un apóstol predicó de textos bíblicos relativos. Tú nunca vas a ver a un apóstol haciendo doctrina de textos bíblicos relativos. Por eso se mantenían unidos. Y esa es la razón por la que el apóstol Pedro dijo esto. Que en los postreros tiempos vendrán falsos maestros, falsos profetas. Falso es porque usaron textos bíblicos relativos y los presentaron como doctrina. Falso es porque usaron textos bíblicos relativos y los presentaron como predicación. Usaron textos bíblicos relativos para predicar. Usaron textos bíblicos relativos para hacer doctrina. Y a eso es que el apóstol Pedro se refiere cuando tú lees el contenido más adelante. Cuando tú sigues leyendo más adelante, te das cuenta que eso es lo que el apóstol Pedro está hablando. Y él mismo lo dijo en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Vamos a leer de nuevo, para que lo comprenda. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando yo digo que en la única iglesia que hay perdón de pecado es en la mía, eso es usando un texto bíblico relativo como absoluto. Cuando yo digo que la iglesia que el Señor dejó fue la mía, estoy basándome en un texto bíblico relativo como absoluto. Porque aquí el apóstol Pedro lo está diciendo claro para que usted entienda y comprenda. El método de predicación de los apóstoles se llama histórico-gramatical. Ese es el mismo método que usó Jesús. Ese es el mismo método que usaron los profetas. Es el mismo método que usaron los apóstoles. Histórico-gramatical. Mi intención y mi deseo es que todas las religiones renuncien a los textos bíblicos relativos y solamente se fundamenten en lo absoluto, y veremos que seremos un solo cuerpo, no varios cuerpos. Que Dios te bendiga. Continuando con el desarrollo del programa El Hombre y la Biblia, voy a darle una pincelada a los 19 pasos de la gramática que usaban los apóstoles para la doctrina y la predicación. Como ya te digo, el sistema es el método histórico-gramatical. Pero dentro de la gramática hay 19 pasos. Tú no vas a hallar en un solo versículo o capítulo lo que te voy a decir. ¿Por qué? Porque muchas veces un libro es la continuación del otro. Por ejemplo, Éxodo es una continuación de Génesis. Hay que leer los 5 libros de Moisés en orden para hallar lo que te voy a expresar ahora mismo. Presta atención. Tema. Es una oración gramatical que encierra contenido usando una frase célebre. Introducción. En la introducción debe de continuar la misma frase célebre. Por ejemplo, Cristo resucitó. La introducción consta de 4 partes: definición, comparación, ejemplificación y contenido. A veces usaban una de estas 4 partes, a veces usaban 2, dependiendo de la necesidad en el texto. Proposición. Tenían todito propuesta. Es una respuesta a una necesidad espiritual en una sola oración gramatical. Los apóstoles, como propuesta, le tenían a la gente que tenían que buscar a Cristo, que venir a Jesucristo para poder ser perdonado. Oración de transición. La oración de transición es al desarrollo. Es una oración gramatical que declara el propósito general de la predicación que se va a desarrollar. Narra el principio de división que se va a usar y la cantidad de subtemas. Debe ir enlazado en la misma frase clave que se usa para el tema. O sea, es basado en una frase clave como la que te dije anteriormente. El pecado es propiedad de Satanás, no es propiedad del hombre. Ahora vamos a ver los 9 principios de división para el desarrollo de un tema que usaban los apóstoles, Jesucristo, los profetas, algunos reyes y Moisés.
Pero para eso tiene que leer el texto completo del libro completo, no un versículo, no como mandan las religiones, que léete aquí, después salte de allí para que tú no puedas comprender. Tiene que leer el libro completo. Por ejemplo, el apóstol Pedro tiene 2 libros, pero lo dividieron en 2, primera de Pedro y segunda de Pedro. Tiene que leerlo entero para hallar esto. No siempre usaban todos los mismos principios de división al mismo tiempo, sino que usaban un solo principio de división, conforme a las causas. Por causa del pecado. ¿Qué le pasó al amor? Se enfrió. Por causa. Entonces, conforme a las causas. Yuxtaposición. Sugestiones naturales de una metáfora. Conforme al significado de algo. Conforme a los aspectos que presenta el mismo texto presente. Eso lo hacía el apóstol Pablo cuando citaba el Antiguo Testamento. Y los demás, cada que citaba el Antiguo Testamento, lo hacían conforme a los aspectos que presenta el mismo texto presente. Por pregunta lógica. Conforme a los medios propios para alcanzar algún fin. Razones que apoyan una tesis determinada. Efectos. Te hemos dado una pincelada a los 9 principios de división. Vamos ahora a los 6 propósitos generales que ellos usaban para la predicación. Evangelístico. Cuando estaban evangelizando no se salían de ese propósito. Devocional, tampoco salían cuando estaban en el propósito devocional. Consagración. Ético-moral. De aliento. Doctrinal. Eso es conforme a la gramática. ¿Qué pasa con la gramática? Que no es lo mismo que la ortografía. Es decir, que una cosa es la gramática y otra cosa es la ortografía. La gramática tiene 4 partes en las que se divide. Una es la morfología, que es el estudio interno de las palabras para definirlas, clasificarlas según sus unidades. La morfología, el estudio interno de las palabras. La morfología te va a decir el tipo de palabra que debe de usar, porque estudia el tipo de palabra, estudia la clasificación, estudia la categoría, según su género, tiempo y número. Esta es la morfología. Otra es la semántica. La semántica es el estudio lingüístico de las palabras. Pero la semántica, la misma palabra la divide en 2 partes. Una es el significado. El significado te lo aporta con la imagen de la palabra. Y la significación, que es la escritura del texto. Cuando digo gato de cazar ratones, ya tú sabes que es diferente al gato de cazar vehículos. Entonces, la imagen es la que te establece la diferencia en el significado. La significación es la escritura, gato. Pero la imagen es el significado para ver a cuál de los 2 gatos me refiero. Por la imagen se sabe a qué gato se refiere. Por eso la semántica, de acuerdo a la cultura, lugar y tiempo, te va a decir las palabras. O sea, la palabra puede tener diferentes significados por la cultura, lugar y época. Entonces, por eso es que se usa la significación y aparte de la significación, el significado. Entonces, la semántica, la morfología, hay otra que es hacer un inventario de palabras para coordinarla y unirla en un solo sentido a fin de expresar de una manera correcta el concepto deseado. A eso se le llama sintaxis. Hay otro más, como tiene 4 partes, se divide la gramática. Fonología, porque hay palabras que suenan igual, se escriben igual,
pero su significado es diferente. Entonces son 4 partes en las que se divide la gramática y la persona tiene que usarla conforme a cómo esté construido el idioma. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Se despide de ti, tu hermano y amigo, Salomón Almanzar Paulino, siervo de Jesucristo solamente. Y recuerda que Jesús siempre tiene la respuesta. Recuerda suscribirte al canal. Y para recomendarse a otra persona, solamente tiene que decir Salomón Almanzar Paulino y te sale de una vez. Con solo colocar Salomón Almanzar Paulino te salen todos los mensajes que tenemos. Que Dios te bendiga más.